Eh, eh, em. Bueno, este último módulo, pues como muy bien les había mencionado, se trata de cómo podemos de alguna forma afrontar la violencia y pues lo que más se desea dentro en especial de nuestro país, pues terminar con ella. Bueno, yo suelo tomarle este tema como elimina la violencia y empieza por ti, por la situación de que nos aqueja. Muchas veces nosotros tal vez tenemos campos laborales o académicos o cotidianos en donde observamos pues de puertas afuera lo que va sucediendo tal vez en el país o con las personas que están a nuestro alrededor, pero es muy importante también entender que la violencia también nos ha atravesado a cada uno de nosotros, siendo hombre, mujer, adulto, pequeño, niño, etcétera. Entonces es muy importante también llevar nuestra mirada hacia adentro. En este punto, pues, me ha parecido de importancia tomarle el nombre de Elimina la violencia, empieza por ti, porque lamentablemente en el sistema en que crecimos, que nacimos, hemos tenido que afrontar estos tintes patriarcales y machistas que de alguna forma pues también nos ha absorbido a nosotros también a ejercer alguna vez algún tipo de violencia. Muchas de las veces pues sin intención y otras pues sin entender lo que estábamos cometiendo. Bueno, justo tenemos la coincidencia de que este día 9 de agosto se conmemora un día regional. Hoy pues es el Día de la Solidaridad Mundial con las víctimas y las sobrevivientes de la violencia sexual en la niñez y en la adolescencia. Bueno, este día surge alrededor de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde está Brisa de Angulo versus Bolivia. La persona pues que observamos en la pantalla es Brisa de Angulo. Ella en su tiempo pues fue menor de edad y presentó una denuncia por abuso sexual contra su tío, perdón, contra su primo, que su primo era mayor de edad. En este sentido, pues lamentablemente las instancias nacionales de Bolivia no tomaron ningún tipo de perspectiva de género, ni cuidaron pues estos derechos de la víctima y tampoco tuvieron la celeridad necesaria en estos procesos. Es así pues que después de 13 años de que no existió justicia en su país, este caso llega a la Corte Interamericana y es en donde al fin pues se reconoce la negligencia en el actuar judicial de Bolivia y también se conmemora este día. Este día, pues fue ya que Brisa tomó la decisión de que ante que el Estado no le hacía caso, pues ella salir a marchar, a convocar a marchas y de alguna forma pues hacerse visible ante los ojos de la sociedad. Entonces, bueno, ella toma el lazo azul como un símbolo para tener esa solidaridad con las víctimas y obviamente tener el apoyo, ya que muchas veces pues la justicia o el Estado nos falla, pero la sociedad es algo que nos puede quedar. Bueno, para ya entrar en materia, igual si tienen alguna pregunta, por favor me van alzando la mano y yo les voy contestando cuando vaya culminando alguna idea. Pues bueno, en Imbabur en sí existe 63,5% de mujeres que han sufrido violencia de género. Bueno, no sé si están en otras de otras provincias también, pero Imbabur alarmantemente pues es de los porcentajes altos del país en violencia y que llega, que supera el porcentaje nacional que llega al 60%. En la provincia de Imbabura, 1 de cada 5 mujeres ha vivido violencia sexual y sin embargo la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género en su 53,8%. Lamentablemente, pues la violencia psicológica es una de las más silenciadas con la situación de que es muy difícil comprobarlo, ya que siempre está la palabra de la víctima versus la palabra del agresor, y muchas de las veces pues el agresor tampoco se presenta a ser evaluado psicológicamente, ni presta las facilidades necesarias como para que empiece un proceso. Bueno, estos datos son sacados del INEC. He cogido un poco los más relevantes. Entre ellos está la prevalencia total de violencia contra las mujeres en los últimos 12 meses, que habla de 15 años y más, donde nos establece que 41 de cada 100 mujeres entre los 18 y 29 años han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en algún ámbito en los últimos 12 meses, donde vemos que en cuanto a autoidentificación étnica, afroecuatoriano está en un 40,8%, luego le siguen mestizos y luego indígenas.
Así también el nivel de instrucción, que es una de las cosas que sí tiene cierta vinculación, mas no está justificado o no está estereotipado a una víctima. Es decir, que no siempre porque tal vez el nivel educativo es solo que llegó a la escuela o llegó al colegio, quiere decir que esa persona sí diga la verdad cuando dice que alguien le violó y que una persona que tal vez ya tiene un estudio superior, tiene un título profesional o tiene esta proyección académica un poco más elevada, quiera decir que está mintiendo. Porque lamentablemente dentro del trajinar o de la experticia, pues sí se logra notar estos estereotipos de que si la persona es analfabeta, entonces sí le creo porque pobrecita no entendió que la violaron. Pero si la persona está estudiando o está en una fiesta, es porque es mentira y ella quería. Entonces son estereotipos que a la larga pues aparecen. En cuanto a los grupos de edad, pues de 18 a 29 años es la tasa más alta, que es el 40,8%, y le siguen de 15 a 17 años y de 30 a 44 años. Luego tenemos la violencia en el ámbito familiar a lo largo de la vida. De aquí tenemos un porcentaje más alto, es decir, esta convivencia familiar o este tipo de unión, esa unión de hecho, matrimonio, convivencia en sí. Siendo un porcentaje alto de la etnia indígena en el 25,1%, seguido de afroecuatoriano y mestizo. El nivel de instrucción, pues el porcentaje más alto es el centro de alfabetización. En grupos de edad, el porcentaje alto en sí es de 65 años y más y de 18 a 29 años. Bueno, y también existe un tipo de violencia que es un poco más tal vez invisibilizada que la violencia psicológica, que es la violencia gínica-obstétrica. En este tipo de violencia es la más silenciada, ya que nosotros al exponernos a a un profesional de salud, pues tal vez no especificamos las violencias o las cosas que pueden pasar dentro del momento en que nosotros estamos, tal vez en un proceso de embarazo o tal vez ya en el parto, incluso en el posparto, ya que lamentablemente pues estas situaciones son muy invisibilizadas, pero existen y ocurren bastante dentro de la provincia de Imbabura también. Siendo este tipo de violencia en la etnia indígena del 70%, del afrodescendiente del 49,2% y de la mestiza del 46,1% y Montubio 45%. En el nivel de instrucción, pues también ocurre más en las personas analfabetas, por así decirlo, y con educación básica. Bueno, en este caso de la violencia, pues tiene que ver bastante en el hecho de que obviamente al no entender que está siendo violentada, no se registran pues estas denuncias, por así decirlo, y también esta supremacía, ¿no? Esta supremacía social, esta supremacía educativa entre que, bueno, yo soy un profesional de la salud, me gradué, versus es una señora tal vez de recursos económicos bajos, sin conocimiento, obviamente ella no sabe que lo que le estoy haciendo está mal, entonces la voy a tratar como quiera. Y en grupos de edad, pues igual, tiene entre 65, entre 30 y 44, entre otros. Ahí el estado conyugal, en su porcentaje mayor, está en personas separadas, que es peor, ¿no? Porque muchas de las veces acuden solas a un tratamiento, a una revisión, a un seguimiento y al parto. Bueno, entonces, de la mano de esto, vamos a los tipos de violencia, que están dentro de lo que especifica la Ley Orgánica de la Prevención de la Violencia y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y miembros del grupo familiar. El primero, por ejemplo, se encuentra la violencia física. La violencia física, pues, es la más notable, ya que obviamente se evidencia por los golpes, tal vez la sangre o la incapacidad de que estamos fracturadas algo o tenemos un golpe en el ojo, que es lo más visible. Esto también está dentro de una contravención penal o a su vez de un delito. La contravención se mantiene siempre y cuando pues no supere los 3 días de incapacidad. Tenemos al lado en el gráfico la violencia psicológica. La violencia psicológica pues se refiere en cuanto las heridas que no se ven, ¿no? Esas heridas que se quedan grabadas tal vez en la mente y en el corazón, siendo estas, pues tal vez lo que ha llevado a varias víctimas al suicidio o tal vez a reproducir esta conducta en sus hijos o también pues a aislar y también al consumo de sustancias. Dentro de la violencia psicológica, como les mencionaba al inicio,
Tenemos el gran problema de que existen varias denuncias, pero aún la justicia pues no ha evolucionado con este enfoque de género necesario, como para entender cómo tasar, por así decirlo, la credibilidad de estas denuncias y a su vez exigir la comparecencia también del agresor. También tenemos la violencia económica o patrimonial. La violencia económica o patrimonial, pues a su vez, se ve reflejada bastante cuando existen personas convivientes. O también puede ser cuando existen personas que tal vez tengan una relación amorosa, pero estén por separado. Esto se refiere únicamente, pues, en este caso, como vemos el gráfico, es de que el hombre maneja el dinero, tal vez la economía del hogar, que a su vez no le deja trabajar a la mujer, no le permite continuar estudiando, o simplemente es lo que vemos a menudo que existen varias denuncias que se quedan ahí, porque lamentablemente si ya, bueno, le golpeó a su conviviente, ya va a denunciar, pero luego le perdona y dice que ya no se presentará al proceso porque obviamente no tiene cómo vivir, no tiene un trabajo, no tiene un emprendimiento, un oficio, no puede salir de la casa en sí porque obviamente no tendría una red de apoyo. Y este tipo de violencia es lo que llamamos económico también. En cuanto a la patrimonial, es cuando el victimario, en este caso, pues hace daño a un bien patrimonial de la persona para tal vez hacerle daño en sí a la persona. Por ejemplo, es cuando, bueno, la mujer se sacó tal vez un auto, entonces le empieza como que a venderle sin su consentimiento el auto o lo daña o ciertas acciones que pues demuestran el rol de poder que está asumiendo el victimario en este caso. El último cuadro que tenemos en esta diapositiva tiene que ver con la violencia vicaria. Pues la violencia vicaria es una de las de las violencias que poco se habla, lamentablemente no está tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, pero es algo que cubre de alguna forma a un femicidio o una violencia psicológica en su máximo esplendor, ya que la violencia vicaria, como ven en la imagen, en este caso es lo más común, de que el victimario ejerza cierto poder o cause un daño a la víctima a través de sus hijos. Es decir, que por ejemplo, bueno, tú tal vez te separaste de mí porque yo te pegaba, pero como no quieres volver, cuando tenga que visitarle a mi hijo, yo le voy a tratar mal, le voy a pegar, le voy a decir que es un tonto, que su mamá es tal y cual. Entonces esto obviamente va a dañar a tu hijo y por ende te daña a ti. Y muchas de las veces esto ha sido un objeto de manipulación. También es importante resaltar que la violencia vicaria también tiene que ver con las personas amadas por la víctima. Obviamente es lo más representativo con los hijos, pero también tiene mucho que ver con las madres, con las hermanas, con especies de tutoras o entre otros que de alguna forma pues están alrededor tuyo. Y peor aún cuando estas personas son las que te defienden o te están protegiendo de no volver a ese círculo de violencia. Tenemos también en la siguiente imagen pues la violencia sexual. La violencia sexual es de tres tipos. El primero es el acoso sexual. El acoso sexual en su mayoría pues es cuando una persona está acosándote en la forma tal vez de pedirte fotos desnuda, de intentar lo que vemos en la calle, el acoso callejero, de que te empiezan a decir morbosidades o que te están tomando fotos debajo de tu falda o te persiguen aún. Entonces, esto sería el acoso sexual. Este acoso sexual también actualmente por las redes sociales se transforma en ciberacoso en donde muchas de las personas pues han tenido esta situación de que yo, cierto es, mandé una foto a mi pareja y esta foto está deambulando por internet y todas las personas están viendo, o con la inteligencia artificial que ya se puede pues poner tu cara en un cuerpo desnudo y eso difundimos y afectan de muchas formas pues a tu honra y también a tu psicología. Tenemos el abuso sexual. El abuso sexual consiste en cuando existe tocamientos en tus partes íntimas o cuando te obligan a hacer actividades sexuales con el órgano reproductor de la otra persona o cualquier tipo de clase sexual sin que exista una penetración. A lo que es la violación. La violación, en cambio, ya hablamos de una penetración en cualquier forma, sea anal, bucal o vaginal. En este tipo, pues ya consiste en
delito de los más fuertes, lamentablemente, que tenemos. Y es aún más lamentable, pues, entender que estos tipos de abuso sexual y violación suceden bastante en menores de edad y bastante entre el entorno familiar. Sean estas las personas que están al cargo, cuidadores, familias, padrastros en su mayoría, hermanastros, hasta los propios papás o hermanos. El siguiente imagen, pues hablábamos también de cyberbullying, que es esto que lamentablemente el cuerpo, en especial de la mujer, está bastante expuesto pues a estos estándares de belleza, a esta apropiación también en cuanto a las fotos que subimos, entre otras cosas. Dentro de la violencia psicológica también existe el ghosting y el mansplaining. El ghosting es bueno, creo que es una de las violencias más comunes que hasta nosotros o una vez en la vida hemos tenido que realizar. Este tipo de violencia pues se trata de que estás tal vez entablando una relación con una persona, pero esta persona desaparece de la nada. Entonces te deja sobrepensando, muchas veces produce ansiedad. Conozco que ayer tuvieron el módulo de la situación psicológica y pues esto repercute también en tu estabilidad emocional. Tenemos el mansplaining. Este mansplaining pues es creo que lo que sucede muy a menudo. Esto contiene la situación de que, bueno, la persona que, bueno, el género que es mujer está dando una idea. Tal vez está en un grupo académico, tal vez está en un grupo social, y esta idea es desvalorizada, pero esta misma idea es tomada por un hombre y al hombre sí halagan o respetan la idea que está dando, aun cuando es la misma que tú diste en su momento, pero por ser mujer o por tener esta situación de que no querer esta supremacía de la mujer al hombre, pues la dejan de lado. De la misma forma, tenemos el último, que es la cúspide de la violencia en todas sus formas, en donde vemos estos zapatitos rojos. Lamentablemente, este tipo de violencia es cuando ya nadie hizo nada en todas las violencias establecidas o para ocultar cualquier tipo de violencia antes mencionada, que es el femicidio. El femicidio pues estuvo tipificado en el Ecuador desde el 2014. Afortunadamente tenemos esta tipificación en el COIP, aun cuando existen varias situaciones que deben ser un poco modificadas y ratificadas, pero es cuando existe una muerte a una mujer por el hecho de serlo. Esta frasecita ha sido muy controversial tanto en los juzgados como a nivel social, ya que muchas de las personas dicen, bueno, no estamos en la época prehispánica en donde, ah, bueno, eres mujer y te mato. O sea, veo pasar una mujer y te mato. No se trata de eso, sino que se trata de que es por esta relación de poder que ejerce el machismo contra la mujer. Por ejemplo, es lo que les mencionaba anteriormente. Puede ser de que yo quise violar a mi compañera de profesión, pero en este sentido tal vez ella no se dejó o ella justo me vio o no sé, hice algo que me delatara, entonces tengo que matarla para que ya no me vaya a la cárcel. O lamentablemente es la violencia vicaria que les mencionaba. En la violencia vicaria, lamentablemente no pude manipular a mi víctima, pero le mato al hijo o le mato a la mamá. Y esto sigue convirtiéndose en femicidio. Aquí es justo lo que les mencionaba de la violencia vicaria, que la violencia vicaria es la más cruel y despiadada forma de ejercer violencia contra una persona porque causa un daño irreparable y destruye a la mujer. Es decir, el daño permanente que tú vas a tener en tu mente psicológicamente es irreparable, porque tal vez si te hicieran esta violencia o este daño a ti como persona en forma directa, de alguna manera pues lo superas o lo tratas o lo trabajas, pero el hecho de que te quiten o te hagan daño a una persona querida tiene hasta el doble y triple efecto que a ti mismo. Es así que más de 40 niños y niñas han sido asesinadas por sus padres biológicos o parejas o exparejas de la madre, desde que en 2013 se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, cuyo objetivo es destruir a la mujer para siempre. Este tipo de violencia se produce especialmente en periodos de separación o cuando la mujer decide terminar relaciones violentas, según lo que dice Bowen. A esto nos lleva a hablar sobre el ciclo de violencia. Tal vez lo trataron de cierta manera ayer en el módulo de psicológico, pero
les voy a mencionar más o menos. Tenemos tres etapas. Estas tres etapas lamentablemente se reproducen, o sea, es un círculo en sí. O sea, sigue, sigue, sigue. La primera se trata de la atención, es cuando vemos algo que ya nos empieza a incomodar, es decir, tal vez el típico machismo en una familia, ¿no? En unas personas que conviven, de que tal vez él se enoja porque no está servida la comida cuando él llega, o tal vez se enoja porque alguien te dio like, o porque cuando salieron a una fiesta alguien te veía mucho, o porque alguien fue caballero contigo. Entonces empieza como que esta tensión en donde te empiezan a reclamar, te empiezan a establecer como que preguntas o prohibiciones, ¿ya? Y de alguna manera pues coartan tu libertad. En ese sentido también existe la etapa 2 que es la agresión. En la agresión es ya la explosión de esta violencia. Lamentablemente, en la agresión es donde tal vez existe un golpe, existe una violación, porque entre parejas convivientes también puede existir violaciones. Existe de alguna forma pues esta situación de amedrentamiento y explota. En esta etapa es la mayoría de veces es donde la mujer pone esta denuncia, donde va a denunciar, donde pide ayuda o es más notable para las personas que están fuera de esta pareja. Pero lamentablemente viene la tercera etapa, que es la luna de miel. En la luna de miel, por ejemplo, como les mencionaba, tal vez ya existe un proceso legal. Entonces el hombre reacciona y es como que, bueno, no quiero ir a la cárcel, entonces te doy flores, te consiento, te pido perdón de rodillas o hago cualquier cosa para que tú dejes el proceso, para que pienses que voy a cambiar. Entonces existe esta pequeña etapa en donde todo aparentemente empieza a estar bien, donde empiezan a entenderse, a haber comunicación, que tal vez es arrepentida, entre comillas, y vuelve otra vez a la tensión. Cuando tú ya estás otra vez como que bajo su control, pues empieza esta tensión de nuevo de que, bueno, si bien es cierto, voy a cambiar, pero no, ya había un like que no me gustó o ya no me gusta cómo te estás vistiendo, entre otras cosas. En este sentido, pues también tenemos que el 65% de las mujeres sufrió por lo menos un hecho violento a lo largo de su vida. La violencia psicológica está en un 57%, la física en un 35,4%, la sexual en un 33% y la patrimonial en 16,4%. Esto es sacado de la fuente de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres del 2019. El contexto, pues, en un 42,8% establece que la experimentó por parte de su pareja, el 32,6% en lo social, el 20,3% en la familia, el 20,1% en el trabajo y el 19,2% en el ámbito educativo. Bueno, aquí tenemos un mapeo, no sé si conozcan, pero existe la Fundación Aldea, que es una de las fundaciones pues que ha estado haciendo un trabajo investigativo en cuanto a contabilizar las muertes violentas de las mujeres en el país y realizar este mapa por provincia. Existe también un mapeo, por así decirlo, del Consejo de la Judicatura, pero este mapeo solo contabiliza las denuncias establecidas. Debemos recordar que muchos de estos sucesos no se han denunciado. Las razones pues son la falta de confianza en la justicia, la falta de una red de apoyo, de conocimientos, entre otras cosas. Desde el 2014, que Aldea pues ha estado también investigando con esto de la tipificación del femicidio, se cuentan 1.812 casos en el país. Actualmente, este es el mapa actual de Ecuador desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo. Contabilizamos 108 muertes violentas por razones de género. Tenemos 61 feminicidios íntimo, familiar y sexual, 10 transfemicidios y al menos 37 femicidios en sistemas criminales. También contabilizamos este otro mapa que está adjunto, que existe, por ejemplo, tipos de arma, que en un 61% son armas de fuego, en un 20% son armas blancas. También establece que 35 de las mujeres asesinadas eran madres, 17 mujeres estaban desaparecidas, 4 estaban en embarazo. Aquí hay un dato muy importante y alarmante a la vez, que establece que 18 mujeres habían reportado antecedentes de violencia. 3 tenían ya una boleta de auxilio y 4 mujeres sufrieron abuso sexual. Tenemos entre las edades un promedio de 34 años. Joven, la más joven pues fue de 3 años, la más adulta de 81 años, 6 eran menores de edad
y el 35% de femicidas tenían vínculo sentimental con la víctima. 6 femicidas se suicidaron y 2 más lo intentaron. También tenemos una cifra de niños, niñas y adolescentes en orfandad por año, que tenemos del 2014 al 2021 1.269, en el 2022 245, en el 2023 184, en el 2024 77. Bueno, justo lo que nos pregunta Isabel Rodríguez, la diferencia entre femicidio y feminicidio tiene que ver bastante con la conceptualización que se tenga en cada país. Por ejemplo, en Ecuador, el femicidio es lo que les mencionaba, es el delito donde una persona mata a una mujer por sus razones de género. Es decir, el femicidio hablamos específicamente de la persona contra la víctima, es decir, el victimario contra la víctima. Ahora, el feminicidio con la ni en la mitad habla bastante en esta situación de la lucha por erradicar la violencia, cuando culpamos o hacemos entender al Estado que es indolente y que es ineficaz las leyes que él mantiene para protegernos. Es decir, el feminicidio lo establecemos como las muertes que han pasado a los ojos del Estado sin que el Estado haga algo, ¿no? Entonces, podríamos considerar que el feminicidio, estamos hablando de un crimen estatal. El crimen estatal obviamente no quiere decir que el presidente vino y mató a las mujeres, sino que se enfoca en pedir esta reacción del Estado ante estos femicidios. De que si bien es cierto, el presidente no tomó el arma y mató a la mujer, pero sus políticas, su designación de jueces, su sistema judicial no funciona. Y el hecho de que no funciona, pues el Estado también se convierte en un feminicida. Entonces, la diferencia, muchas de las veces es usado el feminicidio como una situación de lucha, un emblema, o sea, una situación como para convocar a todos como responsables, porque pues muchas de las veces no se observa lo que en verdad se debería actuar con rapidez ante estas muertes violentas. Y el femicidio pues es la figura que está en el Código Penal, que sería el delito en sí. Bueno, también la Fundación Aldea tiene un mapeo de hijos e hijas sin madre por femicidios en Ecuador desde el 2014 hasta el 2020 y al menos 1.095 hijos están sin madre. Orfandad por feminicidios por provincia, igual pueden acceder en Google, sale inmediatamente. También los mapas, también tienen por regiones. Bueno, todas estas cifras, por así decirlo, también nos tienen en constante tal vez como que shock, asombro, si algunas no han manejado este tipo de datos, pero lamentablemente es lo que hay. Y eso pues no sabemos tal vez de comunidades súper alejadas o donde ya no pudieron entrar las investigadoras, en este caso de la Fundación Aldea, pero a su vez pues podemos entender que son alarmantes ya y en caso de que sean más pues es mucho más alarmante. Bueno, sé que muchos de ustedes tal vez trabajan con víctimas de violencia o fueron víctimas de violencia o tienen esta empatía. Y esto es lo que va a la sensibilización. Muchas de las veces, como les mencioné también, las víctimas no saben que son víctimas. Tal vez si yo vine de una familia en donde las mujeres siempre tenían que servir al hombre, donde yo vi que mi abuelito le golpeaba a mi abuelita y nadie hacía nada, cuando vi que mi mamá cuando se casó con mi papá también era golpeada y no pasaba nada. Entonces a mí se me vuelve normal y cuando yo tengo una pareja, un esposo, también me va a golpear y yo tampoco diré nada, porque bueno, diré, esa es mi función. Y aunque tal vez no lo crean, muchas personas todavía no conocen que están siendo violentadas. En especial, pues en comunidades indígenas, aunque hemos visto actualmente mujeres indígenas súper empoderadas que lideran espacios contra la violencia que son muy importantes, pero en su momento y también actualmente, lamentablemente, sigue existiendo esto cultural, ¿no? De que, bueno, pasa algo en una comunidad indígena, nadie habla, todo se silencia, o, bueno, las sanciones de que la persona, no sé, siembre maíz y papas y ya, y con eso está resarcido el daño. Entonces son cosas que nosotros como actores sociales, porque lo somos en cualquier esfera que nos desenvolvamos, podemos hacer. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que cerca de 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres mujeres,
sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo, agresiones sexuales perpetradas por otras personas, y unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente. También la ONU Mujeres en el 2017 nos reporta informe de resultados globales que en el mundo las mujeres y niñas enfrentan acoso sexual y violencia en espacios públicos, en el transporte público, en las calles, en lugares de recreación, parques, mercados, tanto de países de desarrollo como desarrollados, en sus diferentes zonas. También establecemos las consecuencias de esta violencia y alarmantemente es la salud mental. La salud mental, afortunadamente, en estos años ha estado en plena boca de todos y afortunadamente también existen políticas públicas que intentan como, no sé, abanderarse de la salud mental, pero antiguamente pues muchas de las víctimas han repercutido asesinatos o en ejercer violencia también, lo que ha sido pues esta cadena violenta que todavía no podemos frenar, pero las consecuencias más alarmantes de la salud mental siguen latentes. No quiere decir que el hecho que ya se hable de salud mental, pues ya no existe un deterioro psicológico en las víctimas, sino que todo este tipo de violencia, hasta la violencia que te acosan en la calle, también altera de alguna forma pues tu situación psicológica. ¿Por qué? Porque tal vez si ya me acosaron una vez, voy a intentar tal vez ya cubrirme, ya no tener la libertad de tránsito, tal vez ya qué miedo caminar sola, o voy a estar como que no, mejor solo taxi, pero si el taxi también me secuestra, o tal vez ya no uso una mini, mejor me cubro, y empieza también a limitarte varios derechos. La segunda consecuencia es la pobreza. Muchas de las mujeres que han intentado decidir y han logrado salir de ese círculo, muchas pues no han podido tener una fuente económica y estas personas han sido las que han tenido que estar con un recurso insuficiente o tal vez han tenido que estar trabajando y al lado el niño o embarazadas o esto ha percutido también en que exista una pobreza. Jacqueline, me alzaste la mano, qué gusto tenerla por aquí. Dígame. Gracias, gracias, mi querida Magister. Le cuento que justamente me llamó la atención lo que usted dice este momento, en el sentido de que para nosotros, en mi caso, ha sido duro salir de poder enfrentar eh, todas estas consecuencias psicológicas que usted está mencionando. Pero creo que la más dura es justamente enfrentarse a todo lo que trae la justicia atrás. Y el hecho de que es increíble que un peritaje psicológico tardío y tal vez ya no oportuno determine que uno está ya tranquilo, porque claro, han pasado años, bien o mal uno ha aprendido a sobrellevar porque tiene, en mi caso, un niño al que me debo y que espera que yo esté bien, o mejor dicho, por el que yo debo estar bien. Y he puesto de todo de mi parte para yo mismo estabilizarme, porque la depresión era muy fuerte, porque tuve intentos autolíticos, pero el mismo hecho de saber que esa criaturita me necesitaba, yo he tenido que luchar, he tenido que salir, y es verdad lo que usted dice, uno se aísla, uno no confía en nadie, em, el sistema judicial es cruel, es demasiado cruel. Y entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la erradicación de la violencia a la mujer? Si las mujeres en el sistema judicial son las más terribles. Y sobre todo lo digo con experiencia en Imbabura. Eso, mi querida Así Cassandra. es, Jacqueline. Y es, bueno, es algo que no nombré ahora, pero lo nombraré más adelante. Pero las consecuencias de la salud mental, bueno, tiene consecuencias no hablarlo, no denunciarlo, así como la consecuencia de denunciarlo. Como mencionaba Jacqueline, pues sí, muchas de las mujeres no continúan los procesos y existe esta mala opinión o criterio de los funcionarios judiciales y de fiscalía en su mayoría
de que ellos mencionan como que no, es que vienen a amontonarnos de casos o viene el abogado a exigirnos cuando la víctima ya no viene. Entonces nos deja con los casos ahí, porque así son en violencia, solo vienen, se reconcilian y se van. Y son criterios que se lo escucha a diario en los pasillos de este sistema judicial. Y más aún cuando la víctima logra tener la valentía, porque es una valentía enfrentarte a un sistema judicial de tal vez estar en una audiencia o estar en este proceso de fiscalía, de indagaciones, de pericias, y pues tú lamentablemente te sientes revictimizada, acusada, sesgada también en esto de que ha existido, he tenido conocimiento y también he presenciado que los propios jueces te empiezan a preguntar, pero ¿por qué no hiciste nada? O sea, ¿por qué pasó 3 años y recién denuncias? Ah, quieres dinero, ¿no es cierto? Y empiezan como que estas formas en donde tú dices, bueno, yo vine aquí para que me ayuden o para poder de alguna forma conseguir justicia, pero el mismo sistema te reacusa. Es algo lamentable que sí existe en el sistema judicial, pero toca seguir luchando en eso. Y bueno, y la tercera es lo que les mencionaba de la privación de derechos, que justo es lo que conectamos aquí, de que tal vez yo me privo del derecho a ejercer justicia o de defenderme porque no confío en el sistema judicial o me siento mal o no logro una reparación integral a mi daño porque los peritos están comprados, porque los jueces están comprados, o simplemente me privo de una vida digna, porque al momento de tal vez de denunciar o de pagar o agotar este sistema judicial que también es caro, me privo de tal vez ya no, tuve que vender mi casa, tuve que vender mi carro, o tal vez no tuve que tener una vida un poco más decadente en cuanto a la situación, no sé, de calidad. ¿Por qué? Porque me tocó estar de allá para acá, o tal vez hay muchas víctimas pues que no, que se tienen que ausentar de sus trabajos, que se tienen que ausentar de las vidas de sus hijos también por estar persiguiendo la justicia. Bueno. Le recomiendo, que no vamos a alcanzar creo que a escuchar la canción, pero si no la han escuchado aún, existe una canción llamada Sin Miedo de Vivir Quintana. Bueno, con Mon Laferte es la versión que a mí más me gusta personalmente, pero les invito a escucharla. Eh, Tiene mucho que ver pues con esta lucha contra la violencia. Bueno, aquí hay una aclaración muy importante. No siempre el hecho de que tú puedas luchar contra la violencia basada en género te hace feminista. Es decir, no tienes que autoidentificarte como feminista como para luchar por ello. Hay muchas mujeres igual cercanas que me han dicho, no, es que yo no quiero llamarme feminista, pero tal vez si te pasara algo, pasara a alguien, algo, a alguien cercano, pues yo estaría ahí, yo lucharía, me gustaría estar, acompañar. Pues esto no tiene nada que ver con feminismo, en sí tiene que ver como una empatía de ser mujeres, de ser personas, de ser seres humanos y obviamente acompañar este proceso. Que primero el hecho de identificar que existió una violencia contra ti es un paso súper duro. El hecho de denunciar o de hablar también es bastante duro. Y pero aún si estás ya dentro de un sistema judicial, sigue siendo duro. Y aún después de estar en este proceso judicial, aún tienes heridas todavía que sanar. Bueno, aquí tiene mucho que ver lo que les mencionaba del uso mediático para los casos de violencia basada en género. Creo que la mayoría, lo más sonado es el caso de María Belén Bernal, de este femicidio que sucedió en esta entidad de policía. Bueno, esto fue lo más sonado, creo que por el boom, la situación policial, los altos mandos, entre otras cosas, pero es una muestra de cómo se puede presionar de alguna forma a los tribunales para que ejerzan lo que por ley deberían hacer, que es una celeridad procesal. El uso mediático ha sido muy usado también por colectivos feministas para exponer a los medios de comunicación lo indolente que es el Estado. Por ejemplo, en la primera imagen vemos estas especies de rituales, de modos de concientización, de modos de, no sé, de un llamado de atención a la sociedad, porque es muy diferente tal vez un proceso de violación en donde tú estás sola, donde entras y sales de la sala de audiencias o donde tal vez no decides asistir, porque es muy importante establecer que las víctimas de violencia no están obligadas a comparecer al proceso legal
y simplemente está un representante o tú estás esperando en tu casa a ver qué pasó, pero no existe este acompañamiento. Tal vez lo denunciaste a escondidas. Entonces existe esta vulnerabilidad que tiene la víctima ante la sociedad. Y con esta forma de uso mediático, de plantones, de marchas, de convocatorias, de ruedas de prensa, pues de alguna forma te está acompañando o apoyando. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la normativa legal. Dentro de la normativa legal, todas las conquistas que se ha podido lograr en estos años, que es de la situación, pues, del femicidio, la tipificación del femicidio, de esta situación de los tipos de violencia dentro de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia, los bonos para los hijos de víctimas de femicidios, entre otras cosas, que de alguna forma, pues, acude al Estado ecuatoriano. Obviamente existen brechas todavía muy significativas de lo que se debería otorgar por derecho, pero esa es la lucha pues que va empezando de a poco. Entonces, los instrumentos internacionales que han ayudado bastante y han empujado bastante al Estado ecuatoriano en especial para que reconozcan muchas de estas cosas son estas tres en especial. La primera es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, denominada Belén do Pará. Esta es una de las que más se usa, bueno, por lo menos yo dentro del litigio y la situación legal, es lo que más puedo sustentar. Por ejemplo, uno de los artículos más relevantes establece que los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, a reparación del daño y otros medios de compensación justos y eficaces. También existe la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En su artículo 5, que es el más relevante, es modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres, mujeres, de educación familiar. Bueno, así me olvidaba, en la Convención Belén do Pará establece también la, el derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia en cualquier ámbito público y privado, y la obligación estatal que tiene el Estado ecuatoriano en este caso, pues de dar una atención prioritaria, gratuita y rápida para estos tipos de casos. Mm, Me pregunta, ¿le ha presentado acusación particular? Sí me obligan a estar presente. Cuando ya se presenta la acusación particular, no tampoco tiene que estar presente. La víctima en sí dentro de un proceso ya judicial, ya procesal, por así mencionarlo, no tiene que estar presente. Existe un artículo que ya le voy a revisar el número, pero está dentro de los derechos de la víctima del Código Orgánico Integral Penal, en donde la víctima no está necesariamente obligada a comparecer. Es decir, si usted no comparece, pues no quiere decir que ya pierda el caso o que el caso se quede ahí porque la víctima no lo impulsa, entre comillas. Lamentablemente existen aún abogados pues que no comprenden esta pequeña situación y aún alegan eso, ¿no? De que la víctima no vino es porque ya es la muestra, es la prueba principal de que el caso se cae. Pero no es así. El Estado da este derecho a la víctima pues de no tener esta revictimización judicial. Bueno, continuando, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que su artículo 3 pues establece que el derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar. Nos da este derecho, es lo que hablábamos de la salud mental. También hay un instrumento pues que ya es un poco obsoleto, porque es de 1995, pero toca temas muy importantes que actualmente, aun cuando ya han pasado como 25 años o más, o 30, no están vigentes. Por ejemplo, realizar programas de asesoramiento y rehabilitación para niñas y jóvenes que hayan sido o sean objeto de relaciones abusivas. Pues prevención existe. Vemos campañas de prevención en colegios, en escuelas, tal vez con ONGs, por los municipios mismos, las juntas, pero de rehabilitación es muy escaso. Conozco que pues antes en el municipio de Ibarra había, se me fue el nombre, bueno, se me fue el nombre, pero era una parte del municipio de atención social, si no mal recuerdo. Bueno, se me escapa el nombre, pero ahí también habían adquirido pues máquinas de coser, maquinarias de panadería que pues otorgaban también este aprendizaje de emprendimiento para las víctimas de violencia.
pero actualmente ya no existe, por lo menos aquí en Imbabura. Conozco que Guarmín Babura está también intentando implementar capital semilla, pero que es muy poco también, pero es algo que todavía el Estado como tal no nos ha otorgado. Y hay un punto también importante que me gusta de esta plataforma, que es fomentar la investigación y elaborar estadísticas respecto de la violencia contra la mujer, indagando sus causas y consecuencias y difundiendo ampliamente sus resultados. Esta estadística es hecha por organizaciones sociales. El mapeo de femicidios que les mencionaba es hecho por una organización social, mas no por el Estado. Por ejemplo, en Ibarra nosotros no tenemos estadísticas de cifras de violencia. Tenemos sí en la judicatura, pero no es una cifra real. Y obviamente para el activismo social en especial y también para esta capacitación con enfoque de género, no tenemos una data específica como para poder coger y reunir. La data que les mencionaba al inicio es del INEC del 2019. O sea, han pasado ya 5 años donde evoluciona la sociedad también y esto no se actualiza. Bueno, aquí les había puesto un poquito de lo que las organizaciones sociales y políticas públicas del Ecuador han logrado. Bueno, hay cosas que son ineficaces porque también las ONG se mueven con autogestión tal vez y no siempre están como que siempre abiertas a otorgar estos beneficios. Entre ellas están las casas de acogida. Por ejemplo, aquí teníamos la casa de acogida Mama Zoila Espinosa, que lamentablemente cerró sus puertas. El centro terapéutico para víctimas, que también es el que les mencionaba del municipio, que también cerró. Los centros violetas que se establece, que ya estaban empezando a existir en varios puntos del país. En Imbabura iba a existir dos, pero hasta ahora no se cumple esta realización. Esto estaba impulsado por el Ministerio de la Mujer. Fundaciones para acogimiento, pues bueno, dentro de las fundaciones existen estos convenios con el MIES para los niños que muchas de las veces son frutos de violaciones o son huérfanos de femicidio. Tenemos fundaciones ya hechas por la sociedad civil, que es Urcuna, Girasoles de Justicia, Guarmi Pichincha, Guarmi Imbabura, Salvas, colectivos. Bueno, Guarmi Pichincha es una ala de la prefectura de Pichincha, así como el Guarmi Imbabura. Pero son ciertas ramas o brazos que se tiene, que de alguna forma, en su mayoría, son hechas desde la sociedad civil. Salvas es una línea también de apoyo a víctimas de violencia sexual, es de las 24 horas, se puede llamar o chatear por WhatsApp y existen personas calificadas en cuanto a acompañarte en estos brotes tal vez de situaciones emocionales o tal vez cuando no sabes cómo denunciar o a dónde acudir. También tenemos agendas de justicia y género. Existen varios documentos hechos por la Corte Nacional de Justicia, por la Judicatura, donde menciona cómo los jueces deben administrar justicia en casos de violencia de género, que lamentablemente no siempre son tomadas en cuenta para resolver. También tenemos unidades especializadas de violencia, que esto se hizo más o menos en el 2018 para tratar solo contravenciones de violencia y de cierta manera, pues, estas flagrancias. También existe el registro único de violencia, donde supuestamente va a estar continuamente alimentado, lo cual tampoco sucede, pero bueno, es algo que de alguna forma se conquista, pero también toca continuarlo. Y los bonos para hijos de femicidios, que es lo que les había mencionado con anterioridad. Bueno, es aquí lo que les mencionaba. También por si acaso les gustaría también entrar, existe una página que se llama Flores en el Aire, en donde igual es establecido por Aldea y por otras organizaciones, en donde hacen el mismo mapeo, pero establecen, por ejemplo, fotografías de las víctimas o un lugar que ellos visitaban siempre, por ejemplo, el parque o las personas a su alrededor, por ejemplo, sus familiares, donde empiezan a recordar. El eslogan, pues, de esta lucha em, bueno, podríamos decirlo feminista o contra la violencia, siempre es como que memoria, justicia y reparación, porque muchas de las veces las víctimas son olvidadas y más aún cuando no existe este peso mediático. Hay que recordarle al Estado que se arrebató una vida, que es en la memoria, hay que recordarlas también dentro de su sociedad, su sociabilidad. También la justicia, que es la tan anhelada justicia, y la reparación, que es lo que ya vamos a ver más después. Bueno, entre las leyes también que se han conquistado, por así decirlo, existe la ley de economía violeta, que básicamente, pues, bueno, sacó su vigencia en el 2023, que más establece, pues, esta erradicación del acoso laboral,
en mejorar la empleabilidad y permanencia del empleo de las mujeres, en que el Ministerio de Trabajo regulará la jornada laboral semanal, que también regula esta igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, que fortalecerán también la prevención del acoso sexual laboral, el plan de igualdad también, el que no se puedan realizar preguntas discriminatorias durante procesos de selección de fuerza laboral, ni exigir documentos distintos, las licencias de maternidad y paternidad. Las instituciones públicas o privadas con más de 50 personas empleadas deberán facilitar el servicio de cuidado de sus hijos, incentivos tributarios y de seguridad social para la contratación de las mujeres. También salió a la luz la Ley de Régimen del Derecho del Cuidado Humano en mayo del 2023. Esta, pues, en cambio, establece este reconocimiento del cuidado humano que hace la mujer en su mayoría. Históricamente, pues, la mujer ha estado relegada a esto, a ser cuidadoras, pero también contiene esta forma de precautelar este cuidado humano y a su vez dar estas licencias, estos permisos y demás. También tenemos actualmente en el 2024, recién sale a la luz la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Aquí, bueno, el objeto principal de esta ley es regular la contención, el acompañamiento y el derecho a la reparación integral, plena, efectiva y transformadora para hijas, hijos, madres, padres y familiares dependientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, así también como para personas que ejerzan el cuidado de las hijas, hijos, madres, padres y familiares dependientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Son muchas de las conquistas que se ha hecho desde los plantones, desde las marchas, desde esta conquista y debate. Bueno, en la normativa nacional, pues tenemos la Constitución. Muchos de los derechos, pues, establece esto, ¿no? La vida digna, la protección integral, esta situación de respeto a la vida también, en tu integridad sexual y psicológica, y muchos derechos que, pues, la mayoría conocemos. Es importante, bueno, en este caso yo les había cogido artículos en cuanto a la justicia indígena. La justicia indígena pues tiene un debate muy abierto en cuanto a juzgar delitos de violación y de femicidio, que muchas comunidades pues no lo hacen y lo mandan a una jurisdicción ordinaria, pero otras sí lo tratan. Por ejemplo, en la Constitución, para estas situaciones de justicia indígena, tiene el artículo 171 en donde ya establecen que también deben formar parte de de las decisiones las mujeres y siempre que esta resolución y procedimiento no debe ser contrario a la Constitución y los derechos humanos, porque por ejemplo aquí también me ha pasado que yo he preguntado a jefes de cabildo de cómo tratan o resuelven una situación de violación en la comunidad y ellos me han sabido comentar pues de que le cobran una multa y si eran $3,000, 2,500 se van a la comunidad para hacer una casa comunal y 500 para la víctima. Entonces son aspectos que todavía no se logran visibilizar o mejorar. Por ejemplo, en la Convención Belén do Pará habla de que parte del hecho comprobado de que la violencia contra las mujeres es generalizada y las afecta más allá de su origen étnico-cultural, edad, clase social, religión, nivel educativo y otras condiciones. Y aquí hay algo muy importante de que muchas de las mujeres víctimas de violencia tienen doble y triple vulnerabilidad y hasta cuarto, porque muchas es muy diferente ser una mujer golpeada, por así decirlo, mestiza y con un estudio tal vez académico superior y con una red de apoyo versus una persona golpeada constantemente indígena que no tenga una red de apoyo y también versus una mujer afrodescendiente golpeada que tenga una red de apoyo, pero que en su cultura o en su convivencia o en su entorno familiar no haya podido distinguir este tipo de violencia o suela afrontarla de otra manera distinta. Y el Código Orgánico Integral Penal pues establece también las relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria donde le dice que no se podrá alegar derecho propio constitucional para justificar o dejar de sancionar la violencia de derechos de las mujeres. Bueno, aquí también les había querido mostrar un poquito de cómo
se trata el proceso en la justicia indígena. En este proceso del Alyu se establecen conceptos, por ejemplo, en la armonía, la mujer y la víctima, dentro de no sé, de la cotidianidad mestiza, por así decirlo. Tienen esta aceptación de, bueno, es mi cuerpo, es mi raíz, es mi forma de ser, pero versus en la comunidad, cuando existe una violación, ellos hablan de restaurar el equilibrio de la comunidad, porque ellos mencionan pues que la afectación es comunitaria, más no solo a la mujer. En la dualidad, pues las mujeres hablamos de que, bueno, intentamos que todas las capacidades sean iguales con respeto mutuo del hombre y la mujer, pero en comunidades, pues ellos entienden la complementariedad. En la violación sexual, pues muchas de nosotras lo callamos por vergüenza, pero en la comunidad tenemos este patrón cultural de que no, aquí no hay violaciones, aquí no pasa nada o tenemos que callar. En la reparación y sanación, pues a mí me gusta también las dos, porque las mujeres mestizas, pues muchas logran un apoyo en la salud mental y protección. En la comunidad también se debe hacer con mingas, con reuniones, con otras cosas, que también de alguna forma pues sanan a la mujer y también a la comunidad y a su familia. En cuanto a las mujeres que luchan, pues en el mestizaje, por así decirlo, también hablamos esta situación de que estamos intentando una interseccionalidad desde las tulpas hasta los puestos de poder. Hemos visto muchas mujeres empoderadas, pero en la comunidad existe este impedimento todavía de que mujeres vayan a talleres, a cursos de empoderamiento, porque pues muchas de las veces están establecidas de que pierden su tiempo, de que mejor te quedas trabajando, que si trabajas, si no trabajas no comes, entre otros. En cuanto a la discriminación y el racismo, en la mujer víctima de violencia mestiza, se establece también que por ser mujer y por ser indígena, nadie te respaldará en la justicia ordinaria. Ese es un concepto, ¿no? Pero la comunidad, en cambio, dice, luchamos contra el racismo exterior de la comunidad y del poder. Y de alguna forma, pues la mujer indígena se ve un poco debilitada ante el sistema ordinario porque ha existido bastante discriminación también. Eh, eh, Bueno, aquí vamos a una pregunta que muchas de las veces nos hemos podido hacer. Tal vez las personas que han empatizado o han vivido o han observado de cierto modo de lejos, por así decirlo, tienen esta situación de que por qué existe la violencia o esta pregunta. La violencia lamentablemente existe con como una reproducción continua de más violencia. La mayoría de los agresores han sido también víctimas de violencia, tal vez han sido víctimas ejercidas por sus padres, por sus pares también, y muchos de ellos también tienen que ver con la manera de crianza o con algo que les ha repercutido en su psiquis. Por ejemplo, los trastornos mentales en sentido estricto son relativamente poco frecuentes, cerca del 20% total, en los agresores en el hogar. Pero, sin embargo, en todos los casos aparecen alteraciones psicológicas en el ámbito del control de la ira, de la empatía y expresión de emociones, de las cogniciones sobre la mujer y la relación de pareja, y de las habilidades de comunicación y de solución de problemas. Bueno, aquí recordamos el título que les mencionaba al inicio, de que elimina la violencia, empieza por ti. Esto tiene que ver en que muchas de las veces nosotros también nos hacemos cómplices. ¿Por qué? Las he callado, he ignorado, me he burlado cuando me hablan de eso. Muchas mujeres, en este caso, ha pasado de las madres de los victimarios, son las primeras que te ejercen violencia a ti, porque es como que, no, mi hija, en mis tiempos, la mujer aguantaba todo porque el marido te da de comer, o mira, mi hijo como te quiere, te da comida, o deberías aceptar lo que te da, o es que no, lo que tú quieres es tener otro. Entonces, este machismo también es reproducido por nosotras mismas como mujeres. También, bueno, es algo que nos aflige, creo que a todas en un momento de la vida por esta estructura social, en esos estereotipos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, entre nosotras mismas muy fuerte las críticas. Aún se puede ver tal vez las personas que manejan TikTok o redes sociales con más frecuencia de que existe esto de que, ay, qué gorda, o estás muy flaca, o no sé, tus párpados están caídos, o ay, tienes papada, y nosotros mismos pues nos obsesionamos en poner un filtro, en que tal vez sacamos nuestro mejor lado, donde se nos vean las curvas,
o mejor ya una ropa un poco más holgada. Entonces son cosas que también nosotros ya estamos reproduciendo. Bueno, tenemos también la ruta de acción ante casos de violencia. Esta ruta de atención y denuncia se establece en varios pasos. El primer paso, hablamos de pedir auxilio, ¿no? En pedir auxilio vamos al EQ 911, 1800 delito, a la policía, a la red pública, a los servicios de protección, juntas, entre otras cosas. El segundo paso, bueno, hay un aspecto importante que me gusta de estas notitas, que dice, recuerda, no importa si eres ecuatoriana, refugiado o migrante, tienes el derecho a que puedan cuidar también y proteger tus derechos. El segundo paso es de que cuando exista esta denuncia, inmediatamente es necesario solicitar un certificado médico. Los servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos atienden a mujeres, niños y niñas y adolescentes en grupos de atención prioritaria. Segundo paso, pues, es pedir la protección. Para que estés protegida, tienes derecho a medidas de protección. Para recibirlas, tiene que existir una denuncia. Esta denuncia puede ser en unidades judiciales, en Fiscalía General del Estado, en Junta Cantonal de Protección de Derechos, tenencias políticas. Y no olvides presentar tu certificado médico. El paso 3 es pedir justicia. En la notita, pues establece, tienes derecho a una justicia ágil, oportuna e imparcial que se asegura la no impunidad. Lamentablemente no conseguimos la no impunidad porque hay varios casos en impunidad, hay varios casos olvidados, hay varios casos no resueltos o que se resuelven después de 10 años y la justicia que tarda no es justicia. Pero bueno, para solicitar justicia es Fiscalía del Estado o unidades judiciales de violencia. En cuanto a contravención, es en unidades judiciales de violencia. Si el daño te inhabilita hasta 3 días, tu caso se procesa en la unidad judicial más cercana. Y el delito, si el daño te inhabilita más de 3 días, tu caso se atiende en fiscalía. Se recoge información para presentarla como pruebas para el juicio. Y en el juicio, la víctima y el agresor reciben un abogado gratuito que les representará por la Defensoría Pública. Me es importante recordar que no necesitas tener dinero para seguir un proceso en cuanto a delitos sexuales, femicidios, intentos de femicidios y demás. Pero también hay mucho que desear de la Defensoría Pública, que así como hay abogados que son empáticos y logran de alguna forma ayudarte, pues hay otros que no. Y también sucede con las personas en libre ejercicio, que muchos de los abogados que, bueno, por lo menos en mi experiencia, en los encuentros que he tenido, no tienen conocimiento de un enfoque de género o no tienen esta empatía o simplemente buscan vías fáciles como negociar tu integridad sexual con dinero o muchas otras situaciones que existen. Sí, dígame, Jacqueline. Querida Cassandra, sabe que esto de llamar a la policía, quiero acotar una pequeña cosa que de pronto puede servir. Eh, Deberíamos incluso pedir una constancia de esto al momento en que uno se pide, porque le cuento que yo llamé 3 veces, 3 veces en las que los policías se apersonaron, se asustaron, estuvieron preocupados. Yo en ese momento le tenía mucho terror y no me atrevía a que me lleven a las casas de albergue porque ellos me lo ofrecían. Pero yo tenía mucho terror al momento. Lo único que a mí me tranquilizaba o me conformaba al momento era que ellos estén presentes y me ayuden. Ujú, Cuando el juicio se da y avanza, resulta que después de muchos años, como yo le digo, eh, yo pedí unos documentos sobre estas llamadas que yo hice, sobre las veces que acudió la policía a ayudarme. Y para mi sorpresa, como ya no estaban los policías que acudieron al momento, para mi sorpresa me dan un documento en el que no constaba que los policías fueron a un llamado de violencia, sino constaba como que yo había llamado que porque había gente libando en la calle, que o sea, todo menos violencia. Para mí fue muy duro, ¿sabe? Fue muy duro que la policía mismo te desproteja de esa manera. Así que sí creo que como víctimas también deberíamos tratar de exigir al momento, enseguida, un documento en el que ellos fueron, asegurarnos de los nombres. Y eso deberíamos prepararles desde el colegio, desde las universidades,
porque la justicia nos desprotege luego en todo sentido. Así es, Jacqueline, y es algo muy notorio. Bueno, sí he escuchado de policías mismo que me mencionan de que no, es que nosotros no podemos hacer nada porque llaman a la policía, llegamos y ya queremos llevarnos al agresor porque le estaba pegando y luego la esposa es la que nos empuja y nos dice no se lo lleven y que ni sé qué. Entonces, me han dicho y que como que, o sea, nosotros nos hacen perder el tiempo o toca estar ahí o se les quiere sacar pero no pueden salir. Pero es lo que les mencionaba al inicio y lo que usted también menciona, Jacqueline, de que, o sea, primero la víctima está en shock, segundo está atemorizada de que tal vez si yo salgo y le pongo una denuncia, él me va a matar, que tal vez ya no sea un golpe ni dos, ahora tal vez me mata. O yo no, en ese momento no sé si irme con mi hijo porque ahora mi hijo la escuela, o sea, empiezan tantas preocupaciones que tú no sabes qué hacer. Y muchos policías pues sí mencionan de que pero se le está llevando a un albergue y que quiere estar ahí, que se está haciendo esto y no, entonces como que, o sea, ¿para qué me hacen perder el tiempo? Y he escuchado esos comentarios. Entonces es lamentable también tener que, como usted dice, estarse asegurando de que pondrán en el parte policial. O muchas de las veces llegan y le dicen, ya no, ya se fue, entonces, chuta, ni modo. O como una vez yo no tenía entendido exactamente el lugar del domicilio de la persona, pero una amiga de la víctima me escribió y me decía, yo la llamé y me dijo que estaba gritando, la estaban fregando, y era como que ya ahora solo decía, solo sé que es en esta dirección, pero no era exacta. Entonces llamaron a la policía y no, ellos no pueden movilizarse si no le dicen con punto y seña en dónde, a qué horas porque lamentablemente es así y es parte de un sistema que no tiene ningún tipo de enfoque de género. Bueno, es justo lo que nos menciona Elizabeth, pero en el caso que comentan es negligencia por parte de los miembros de la policía, porque ellos tienen el deber de elaborar partes policiales de cada actuación, están vulnerando nuestros derechos. Pues sí, bueno, cuando yo empecé en este ámbito de violencia en lo penal, hay tanta negligencia, se puede comprar policías, ellos pueden cambiar los partes o no lo ingresan a tiempo y se cae la fragancia o compran peritos. O sea, créanme que tuve un caso en donde era muy evidente que era una víctima de violencia y tuvo una violación por parte de su pareja. Y chuta, que te viole tu pareja es súper complicado de probar, porque los estereotipos están en la cabeza de todos. De que, o sea, es la pareja, cómo le va a violar, como un casamiento. Entonces dicen, no, ya son marido y mujer, o sea, no existe violación, o sea, es su deber. Es casi lo mismo en la pareja. Y oh, sorpresa, salió en el informe psicológico del chico que él era un pan de Dios. O sea, y yo me reía y les juro que si a mí me hubieran hecho una evaluación psicológica, yo tenía algún rasgo o alguna, no sé, ansiedad, alteración, alguna cosa, pero el chico no tenía nada, 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 nada. Y en cambio en el informe psicológico de la chica salía que ella miente, que es muy susceptible a mentir y que tiene un nivel elevado de incredibilidad de lo que dice. Entonces, en ese proceso se compran muchas cosas y que no da una justicia reparadora en sí. Y es lo que nos dice Elizabeth, que hace falta personal capacitado en perspectiva de género. Créanme que hace falta desde el guardia que está en las unidades judiciales que te oriente hasta el juez de la sala penal, de la Corte Provincial, de la Corte Nacional. Hay bastantes hoyos que no se han podido suplementar. Eh, Claro, obviamente, ¿no? Esta es esta forma de dilatar el proceso, de que ya son amigos, los policías son amigos de los agresores, y es como que chuta, ayúdame, que ponle otra cosa, y es lo que pasa. Obviamente no existe esta vigilancia tampoco de la Policía Nacional, ¿no? De comprobar, a ver, usted hizo un parte, cuándo fue, a dónde fue, de qué es, a ver, dígame dónde está la víctima. Entonces, es una situación súper fuerte que esperemos que de alguna manera, en algún momento de la vida de nuestro país, pues se pueda obtener una situación más empática, que eso es todo, la empatía, que no existe. Bueno, aquí hay algo muy importante que a mí siempre me gusta darlo en mis capacitaciones. Bueno, muchas tal vez de aquí no sean psicólogas o abogadas o tengan esta profesión aliado a esto de violencia, pero muchas han sido víctimas o muchas de aquí también son acompañantes de víctimas.
Ser acompañantes quiere decir tal vez en su profesión, en su espacio laboral o en su situación social, de que es mi amiga, de que es mi prima, mi tía, mi mamá, inclusive. Siempre es importante también como saber qué hacer en un caso de violencia para denunciar, también qué hacer para atender a la víctima. Existen auxilios psicológicos que tienen 5 partes. La primera es la aceptación, es aceptar que está pasando algo con una persona. Muchas de las veces la persona que acompaña a la víctima suele sentirse más abrumada que la propia víctima, porque es peor cuando es un familiar o una persona querida, de que es muy difícil como que afrontar de que, por ejemplo, una hija, qué difícil afrontar que mi papá le está violentando a mi mamá. Entonces, primero es la aceptación, es como que aceptar que esta persona está con este tipo de violencia y tal vez identificar la violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una violencia física, tengo que llevarla al doctor. Si es una violencia psicológica, tal vez no puedo llevarla al doctor porque obviamente no hay una vulnerabilidad física, pero sí tengo que trabajar con su ansiedad o que tal vez quiera suicidarse o alguna cosa. Y la aceptación también es como que esta forma de presentarse a la víctima. Muchas de las veces las víctimas solo quieren que les escuchen, o sea, como que pasar ahí desahogándose y solo escuchar. Otras veces necesitan que compartan el coraje que ellas tienen. Otras veces necesitan, tal vez hay muchas víctimas que son mamás y en lugar de pensar en ellas, en que, bueno, tengo que ir al hospital, piensan como que mi hijo está solo. ¿Y mi hijo qué va a pasar? ¿No? Eso nos trae al paso 2, que es identificar necesidades y preocupaciones. Por ejemplo, en este caso que les menciono de las mamitas, bueno, a ella tal vez ni le importa irse al hospital, lo que le importa es tal vez tener a su hijo al lado. Entonces, identificar, bueno, ella necesita a su hijo, ¿qué puedo hacer? El niño en dónde está, se quedó tal vez donde sus abuelos, tal vez está en el colegio, llamo al colegio a decir, tengo una situación familiar, por favor, cuiden al niño o no, o va a ir a otra persona a retirarlo o solucionar estas situaciones. En preocupaciones, por ejemplo, cuando tal vez son daños materiales, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, justo pasó anteayer afuera de mi casa, supongo que fue una situación de traición o infidelidad, supongo, no, no lo sé, pero el hecho es de que un hombre estaba en un auto y chocó con mucha intención, como los carros chocones, a otro auto donde estaba una chica. Afortunadamente la chica estaba al otro lado, es decir, de copiloto, porque el carro de ella estaba estacionado y ella estaba acompañada de otro hombre, que sobreentiendo que tal vez fue su otra pareja o tal vez terminó antes y el señor sigue obsesionado, no les podría decir, pero en ninguno de nuestras suposiciones obviamente está justificado que el señor la quería matar, o sea, el hecho de que tú te vayas con todo contra un carro, le podías aplastar y tener aplastada a la chica. Afortunadamente la chica logró abrir la puerta del carro y salir. Y pues este hombre lo que hizo fue dañar el carro que había sido de la pareja de ese momento de la chica, con un bate, rompió los vidrios, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, los primeros auxilios para esa chica, primero fue en qué se va. Obviamente los dos como hombres con el ego, entre comillas, o sea, se empezaron a perseguir en los autos después y la chica se quedó ahí. O sea, primero la situación de vergüenza de la gente que estaba alrededor, segundo, de que nadie estaba ahí con ella, porque, bueno, un poquito lo que pude ver por la ventana, no, o sea, estaba sola. Y segundo, pues esta situación de que, o sea, ¿dónde me voy? Y si ella vive lejos, y era como las horas más o menos por las 8 de la noche, o si, no sé, dejé en el carro mis llaves, mi dinero, o sea, son necesidades en ese momento. El paso 3 es analizar posibles soluciones, ¿no? Ya identificamos las necesidades, entonces solucionamos. Porque muchas de las veces es feo decirlo, pero o sea, hasta la víctima tiene que saber cómo solucionar, cómo darle solucionando a los jueces, literal, ¿no? Es lo que nos decía Jacqueline, o sea, yo necesito una prueba. Entonces te pones a pensar de que, bueno, pasó esto, por ejemplo, del caso que les cuento. Yo necesito saber que aquí hay cámaras, yo necesito saber, no sé, que tal vez ya no puedo regresar a mi hogar si convivía con esta persona que agredió, que ya no puedo regresar a mi hogar, pero ahí están mis cosas, o mis hijos, pero yo quiero cuidar a mis hijos. Entonces es como que analizar posibles soluciones también porque en ese momento pues la persona está ofuscada y supóngase que ella
No sé qué hizo después, salió corriendo, no sé ni a dónde, pero supóngase en que ella salió corriendo para intentar alcanzar a llegar antes a la casa. Y por no tener un apoyo, llegó ella y llegó él y le dio una paliza. Entonces son cosas que también es importante como acompañante dar este auxilio. El otro paso son acciones concretas para tratar con la crisis. Es lo que les mencionaba, al identificar las necesidades, vemos si esa persona quiere quedarse conversándote qué pasó o quiere actuar. O si, obviamente, si esa persona está apuñalada porque hubo un intento de femicidio, no vas a estar ahí como que preguntándole, y qué te pasó? ¿Y desde cuándo él se porta así? Obviamente tenemos que ser concretos y bueno, o sea, llamo a la policía, llamo a la ambulancia, busco, no sé, cómo ver que no se infecta la herida, por ejemplo. Y el 5 de seguimiento al progreso. Este caso es un poco no tan accesible porque, por ejemplo, si son personas extrañas, en ese momento tal vez, no sé, ya depende mucho de la personalidad de la gente. Tal vez no le pidas el número y luego le llames a ver cómo sigue, ¿no? Tal vez tú llegas hasta el hospital, la dejas en el hospital, tal vez le acompañas hasta que venga un familiar y te vas. Pero es importante hasta la medida de lo posible como seguir este progreso, ¿no? Saber que tal vez si pudo tener una casa de acogida o si alguien le ayudó a sacar sus cosas, por ejemplo, cosas así. Y bueno, hay un video que me gustó bastante que es Maneja la ansiedad con el abrazo en mariposa. Es una técnica para la ansiedad. Esto puede darse en cualquier tipo de ansiedad, no solo en violencia, pero es importante como mencionar esta situación de abrazarse a sí mismo, de calmarse a sí mismo, porque lamentablemente no siempre vamos a tener a alguien que nos dé estos auxilios psicológicos. Y bueno, les voy a mostrar rapidito el video, no se demora mucho. Ansiedad, fue creada por la psicóloga mexicana Lucina Artigas ante el huracán Paulina para tranquilizar a las personas que estaban en ese momento teniendo crisis de ansiedad por el desastre. Por lo tanto, se considera dentro de la terapia MDR como un aliado y un paliativo en intervenciones psicológicas de emergencia. Vas a entrelazar tus manos de forma que las palmas queden sobre tu pecho, tus dedos sobre la clavícula y formen una mariposa. Mantén tu mirada en un punto fijo a la vez que respiras. Vete profundamente y vas dando golpes aleatorios con tus manos. Cuando lo consideres oportuno, para, analiza cómo te sientes y mide la intensidad del 0 a 10 para ver si ya te tranquilizas. Bueno, esa es una rutina súper rápida y creo que podemos realizarlo todos en sí, en algún momento que la necesiten. Bueno, vamos también casi a las etapas finales del curso en sí de este día, para contarles más o menos las etapas procesales de los delitos de violencia basada en género. Es importante también conocer estas etapas porque muchas de las veces ignorar el conocimiento de un proceso judicial también nos lleva a ser víctimas de los propios abogados, de los propios fiscales o de los propios jueces. Entonces sí es también importante como tener conocimiento de esto. En estas etapas de los delitos hablamos de dos, se podría decir, que están como que tipificadas, están establecidas en la ley, que es la etapa preprocesal y la etapa procesal. En la etapa preprocesal tenemos la investigación previa de fiscalía. Es la etapa en donde la mayoría de casos se quedan, lamentablemente, porque ya existe esto, ¿no? De que, bueno, ya es amigo del fiscal, es amigo del perito, o simplemente el agresor nunca se presenta a las pruebas, a las psicológicas ni las sociales, entonces se queda el proceso. Pero esto tiene que ver mucho fiscalía, es decir, en esta etapa no hay jueces todavía, excepto el que te da las medidas de protección, pero él no conoce nada más del caso, solo te da las medidas y ya. Entonces, en esta etapa preprocesal viene a las investigaciones, ¿no? A reunir las pruebas, a pedir, no sé, esta pericia psicológica, la social, tal vez toxicológica, dependiendo del caso, autopsias, bueno, todo lo que tenga relevante a la situación del caso. Cuando ya vamos a la procesal es cuando la fiscal o el fiscal tiene estos elementos suficientes como para llamar la atención del juez y decirle, tenemos un caso. Que la primera parte es la formulación de cargos, donde la fiscalía dice, bueno, tengo esto, donde me salió que él es un impulsivo, que él es un violento, entonces sí demuestra lo que dice la víctima, por ejemplo,
y se hace la formulación de cargos, es decir, de que se le establece al señor que está procesado por el delito tal. Y aquí también existen las medidas de prisión preventiva, en su caso, o medidas que hagan que esta persona sí va a comparecer al proceso. La segunda es la preparación de juicio, la preparatoria de juicio, donde el fiscal tiene un tiempo, hasta 90 días, de seguir recaudando pruebas para que sea robusto su expediente, por así decirlo, y pueda preparar el juicio. En esta etapa, pues va presentando una prueba, tiene que ver mucho con la legalidad y la calidad que tenga esta prueba, para que el juez obviamente tenga una base contundente para condenar, en caso de que sí sea. Y la etapa del juicio, pues es la más esperada y la que más se demora, lamentablemente, en donde el juez decide si lo condena o no. Aquí le puede dar la inocencia o como le puede dar una sentencia de cárcel o según el delito que sea. Y hay una etapa que es la que no se evidencia, que es la postprocesal. Esto es donde ya existe esta sentencia. En el caso de que sí existe una sentencia condenatoria, es muy difícil que se cumpla la reparación integral. En la etapa procesal, el abogado de la víctima siempre debe solicitar esta reparación integral del daño causado. Muchas de las veces es económico, es en una cantidad de dinero que recompense el gasto de honorarios del abogado, de traslado, de terapias, de no sé, de rehabilitación física, según el caso. Otra es la psicológica, donde obviamente, no sé, por ejemplo, existe unas disculpas públicas o la ratificación de la boleta de auxilio o, no sé, alguna forma de que proteja, siga protegiendo a la víctima. Y también tenemos la reparación simbólica. Esto es un poco más en los casos de femicidio. En cuanto simbólicamente, pues, no sé, existe una disculpa pública, entre comillas, ¿no? Donde existe tal vez, por ejemplo, que a una calle le pongan el nombre de la víctima, donde exista una ley o donde se haga una fundación. O sea, son cosas puntuales dependiendo de la magnitud del caso también y su relevancia legal. Y esta reparación integral obviamente es casi siempre se queda ahí, ¿no? Más aún cuando son víctimas de femicidio. Por ejemplo, los niños deberían tener ya una reparación con el bono del MIES, pero por ejemplo, hasta que salga la ejecución, hasta que salga el oficio al MIES, hasta que el MIES procese, obviamente se va demorando bastante. Y también en esta es en donde aparentemente pues ya los familiares o las víctimas en sí podrían descansar, por así decirlo, pero muchas de las veces no llega a esta reparación. También hay algo interesante que seguir investigando en esto y también seguir presionando, lamentablemente. Bueno, casi para cerrar, eh, me gusta como siempre hacer esta pregunta de cómo lucho desde mi espacio. Si desean participar está abierto o si no lo pueden pues responder en sus mentes o en el momento que ustedes logren como que asimilar tal vez información o se sientan cómodas. El luchar desde el espacio es muy importante. Hay mujeres que tal vez nunca hablaron de lo que fueron víctimas. Hay mujeres que tal vez usaron ese dolor o esa humillación o esa indignación para preparar a otras, para abrirles camino a otras, para educarse, para capacitarse. Tal vez simplemente solo hay mujeres o hombres también, no vi si había hombres en este curso, que solo quieren tal vez ser apoyo, tal vez saben que su hermana vive una situación de violencia, su mamá o su novia. Es muy fuerte también para una chica que atravesó por una violación volver a tener una pareja sentimental. Entonces, esto también va influyendo de a poco. Igual sé que hay maestras, es importante educar con la situación de tu cuerpo, de quien te debe tocar el cuerpo de los niños, de las jóvenes también. También en cuanto si son pues abogados o psicólogos aún más, porque el enfoque de género debe estar en todas las profesiones, igual si son empleadores o empleados. Es muy importante también tener esta empatía de saber si mi empleada viene con un ojo morado o viene tapada, o sea, tal vez ayudarle, saber qué pasa en sus espacios familiares, sociales, entre otros. Y bueno, les agradezco bastante también la atención. Aquí están mis redes. Si tienen alguna pregunta también, estoy muy a la orden.
Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat de Elizabeth. Dice, me gustaría conocer actualmente en qué casos de violencia contra la mujer puede actuar la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Me preguntas porque en mi práctica me ha tocado ver casos lamentables en los que el juez revoca las medidas. Un ejemplo, un caso de controversia entre dos mujeres en la que hubo violencia física y psicológica, pero el juez determinó que no existe relación de poder, por lo que no se trataría de violencia de género. A ver, las juntas cantonales en sí tienen los temas de violencia, pero más como para dar una medida administrativa.